Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar para la segunda clase, el segundo encuentro sobre los profetas bíblicos. En esta oportunidad, luego de la introducción que hicimos la vez anterior, vamos a dedicarnos al profeta Isaías. Isaías es uno de los grandes profetas del periodo clásico de Israel. Ustedes saben que en la historia de Israel se divide en tres periodos y está marcado por ese tremendo trauma que tiene la historia de Israel, que es el exilio. Entonces tenemos los preexílicos, anteriores al exilio, los profetas del exilio y los posexílicos, los posteriores. Isaías es de los preexílicos, y a ese periodo, que es el siglo VIII antes de Cristo, se lo suele llamar el periodo de la profecía clásica. Ahí tenemos los grandes profetas, que además de Isaías, está Amós, está Miqueas, el profeta Oseas. Ahora, cuando hablamos del profeta Isaías, tenemos que pensar que es un profeta que impactó grandemente en lo que después fue la teología cristiana. Es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Alrededor de las 500 citas o alusiones al profeta Isaías encontramos en 23 libros del Nuevo Testamento. Si pensamos recordamos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, bueno, en 23 de esos 27 libros hay algún tipo de alusión o cita o menciones particularmente directa del profeta Isaías. Eso lo hace el profeta más leído por el Nuevo Testamento y por supuesto por la Iglesia cristiana. Entonces ya nos ubica en la importancia que tiene para nosotros este profeta en el contexto de la literatura profética del Antiguo Testamento. Pero aún así, y no teniendo en cuenta que es un profeta citado tan abundantemente del Nuevo Testamento, es realmente el libro más importante de la literatura profética del Antiguo Testamento tomada en sí misma. Podríamos considerar, junto con Isaías, los libros de Jeremías y de Ezequiel como los grandes profetas. Ahora, una cosa que hay que decir de entrada es que Isaías, que está colocado al comienzo de la literatura profética, o sea, es el primer libro de los libros proféticos, está colocado al comienzo, pero no es el profeta más antiguo. Amós es anterior y probablemente Miqueas sea anterior a Isaías. Pero a la vez hay que explicar que el libro del profeta Isaías no es un libro homogéneo, sino que fue escrito a lo largo de 4 siglos. De modo que tenemos algunas porciones del profeta Isaías muy antiguas, del siglo VIII, periodo clásico, pero después tenemos otras partes que fueron escritas con posterioridad. Ustedes dirán, ¿pero cómo? El profeta Isaías vivió 400 años. No, por supuesto que no. La literatura antigua no tenía eso que nosotros tenemos, que es el derecho de autor, donde el autor quiere que su obra figure con su nombre y apellido y bien registrado hasta para cobrar algún derecho, si es posible que cobre algo. En la antigüedad no era así. En la antigüedad los autores se sentían muy honrados de que su obra figurara con el nombre de otro, si ese otro era alguien prestigioso. Entonces así sucede con casi todos los libros de la Biblia, que hay un profeta o un escritor original que escribió algo, un núcleo, probablemente un núcleo primero de esa obra, en este caso sería el profeta Isaías, la persona llamada Isaías, que generó una escuela, llamamos una escuela isaíana, que posteriormente siguió generando pensamiento profético y, diríamos, literatura profética, y que se atribuía al maestro Isaías. Entonces, con esa modalidad se fue engordando, digamos, el libro de Isaías. El primer Isaías, que generalmente lo ubicamos entre los libros de los capítulos del 1 al 39, que algunos lo llaman primer Isaías, pero tampoco esos 39 capítulos son del profeta Isaías y del siglo VIII, sino que ya hay lo que llamamos relecturas, es decir, se lee un texto, se lo enriquece con nuevas reflexiones y se sigue agregando cosas. Por eso digo que engorda el texto, ¿no? Crece el texto. Pero en general se puede decir que ese primer Isaías, 1 al 39, es del siglo VIII. El núcleo de esos capítulos. Después tenemos una segunda parte, que va del 40 al 55, que es bastante evidente cuando uno lo lee que está escrito en el periodo exílico. Entonces ya estamos hablando de 200 años después. Y obviamente es otro profeta u otros profetas de la escuela isaiana que fueron, digamos, el calor del pensamiento de Isaías, fueron
escribiendo y produciendo literatura que se adicionó al libro. Y ahí hablamos entonces del segundo Isaías. Y por supuesto hay un tercer Isaías. Digamos, después del capítulo 55 tenemos el 56 al 66, lo que en muchos libros se llama el tercer Isaías. Sería ya capítulos escritos en el posexilio, adicionados al libro de Isaías. O sea que este libro, que como hoy lo tenemos en nuestras Biblias, digamos, del capítulo 1 al 66, es una obra que fue creciendo a lo largo de 4 siglos y que probablemente se termina de escribir allá por el año 400 a.C., más o menos, no sabemos realmente. La última parte, esa llamada tercera Isaías, es casi una antología, de modo que ahí hasta podríamos decir que no hay un autor, sino que hay varios, como una antología de oráculos y pensamientos y reflexiones. Sí que es muy probable que haya habido más de un autor de esa tercera parte. Bueno, entonces esa es la situación del libro de Isaías. Entonces ustedes ven, cuando uno dice cuál es el contexto de Isaías, y no hay un contexto, son 400 años. En 400 años las cosas cambian en cualquier época y en cualquier país, y también en la antigüedad. Cambian los sistemas políticos, cambian los gobernantes, cambia hasta el idioma a veces va cambiando en 400 años. Entonces hay como decíamos, partes que están escritas en el preexilio, cuando hay una monarquía en Israel, partes que están escritas en el exilio, cuando Israel no existe, porque está todo exiliado en el cautiverio en Babilonia, no hay un estado llamado Israel, y ahí se escribe, y hay partes escritas en el contexto del posexilio, que es la restauración, cuando vuelven y se reinsertan en Israel, pero ya no es en Israel de la época de David y Salomón, es apenas una pequeña provincia que podríamos llamar Judá, que era Jerusalén y alrededores. Entonces ya ven que hay 3 contextos distintos, políticos, culturales, sociales. Cuando vuelven, hasta han cambiado la escritura, ya no escriben con los antiguos signos que llamamos paleo-hebreos, el hebreo antiguo, sino escriben con signos nuevos, que son los que hoy conocemos como hebreo. O sea que el contexto ha cambiado mucho en casi todos los ámbitos de la vida. De tener un templo esplendoroso como era el templo de Salomón, en el posexilio apenas se pueden reconstruir un templo muy humilde, muy sencillo. Dice por ahí que los que veían ese segundo templo lloraban porque recordaban el primero. Probablemente alguien muy anciano, al reconstruir el 515, que se reconstruye el segundo templo, alguien muy anciano habría sido una persona de 10 o 15 años cuando se destruyó el otro, de modo que seguramente tendrían memoria, algunos tendrían memoria, y dice que lloraban porque recordaban la grandeza del primer templo y la humildad, la sencillez y la pobreza, diríamos, de este segundo templo, ¿no? Entonces ha cambiado todo. Ya no tenemos monarquía, y la nueva autoridad en el pueblo son los sacerdotes, porque no hay otra autoridad, no hay rey, ni hay gobernador, digamos, con fuerza política, ¿cierto? Entonces, bueno, Isaías es un libro que tiene varios contextos. Eso lo hace complejo, bueno, es para estudiarlo con más detalle. Si ustedes buscan alguna introducción al Antiguo Testamento o alguna historia de Israel, van a encontrar este tipo de detalles sobre los distintos contextos. De modo que hay un autor, Isaías, pero es un autor casi simbólico, porque el verdadero autor de Isaías es la escuela isaiana, y toda esta sucesión de profetas que fueron agregando textos al texto original. Es importante tener en cuenta que Isaías es uno de los libros que con más detalle habla del Mesías, y por eso ha sido muy citado en el Nuevo Testamento. Es la primera parte de Isaías, pero con textos que son exílicos y posexílicos, cuando ellos vislumbran que ante tamaña tragedia que vive Israel, porque han sido destruido el templo, ha desaparecido la monarquía, la casa de David, algunos dicen, pues se acabó todo, ya no hay más esperanza, ya está, se acabó, no queda nada de nosotros, y otros dicen, no, el Señor todavía tiene algo que decirnos, y nos lo va a decir a través de un alguien que va a venir. Y ese alguien que va a venir es un ungido, es decir, un elegido de Dios. Esa palabra Mesías significa ungido, es un elegido de Dios que va a venir y va a traer salvación, va a traer liberación, va a traer nueva esperanza, va a restaurar las glorias pasadas de Israel.
Ese es el concepto, ¿no es cierto? Que ese Mesías iba a restaurar las glorias pasadas y dicho en palabras bíblicas, la casa de David. En la casa de David iba a ser reconstruida. Y eso es muy fuerte y muy claro en el profeta Isaías. Va a ser retomado en el Nuevo Testamento y la misma persona de Jesús va a retomar esa imagen del Mesías que está presentado en el profeta Isaías, pero sabemos, materia de otro curso, por supuesto, pero sabemos que lo va a modificar. O sea, Jesús no es el Mesías tal cual Isaías lo describe, pero toma elementos de ese mesianismo. Como todo lo que hace Jesús con el Antiguo Testamento es retomar, cumplir y reformular. Entonces también va a pasar con el Mesías en el caso del Mesías presentado en Isaías. Pero es muy interesante ver esa idea de que Dios no nos abandona y que aún en las peores tragedias, en este caso se habla de un Mesías, en otro caso se va a hablar de otras cosas, un tiempo nuevo, se va a hablar del reencuentro de los perdidos, personas que habían sido enviadas esclavos y que el Señor los va a reencontrar en Jerusalén y en torno a Sion. O sea, hay varias ideas ahí que ayudan a comprender que aún en medio de la tragedia Dios no ha abandonado a su pueblo. Y era una discusión teológica. Algunos decían, sí, se acabó, ya está. Y otros decían, no, todavía tenemos esperanza porque Dios va a darnos una nueva oportunidad. Bueno, por supuesto, esos son los que tuvieron razón. Y eso es bueno porque nosotros estamos aquí gracias a que algunos pensaban que Dios todavía tenía algo que decirle a ellos y por supuesto también a nosotros. Otros temas importantes, yo me anoté acá algunos temas que quería compartir con ustedes, es el tema del siervo sufriente. En lo que llamábamos el segundo Isaías, capítulos 40 al 55, hay 4 cantos, son 4 poemas dedicados a una figura bastante enigmática en el libro, que es aparece como una persona, digamos, que sufre y que es un siervo de Dios y que sufre, lo maltratan, lo encarcelan y en el 4.º poema lo matan, es muerto. Y dice el 4.º poema que muere por los pecados de otros. Entonces, el cristianismo enseguida, ya en tiempo de cristianismo, retoma esa idea y ve en la figura de Jesús otro elemento más, además como está la figura mesiánica, también la figura del siervo sufriente, que está como preanunciado en Isaías. Cuando uno coloca ese relato en el contexto de Isaías, no está hablando obviamente de Jesús, porque faltan 500 años, pero sí probablemente del mismo pueblo de Israel. Es un pueblo que en ese momento está pasando muy mal, está cautivo, es un siervo, está en servidumbre, y que en buena medida han sido asesinados, muchos de sus hijos, sus hijas, y otros vendidos al extranjero como esclavos. Entonces la imagen de un pueblo que sufre y que de alguna medida es muerto, pero también en esos poemas vemos siempre, cuando uno va leyendo, de que hay un mensaje de esperanza también. O sea, no es una muerte que cierra toda la historia, sino que de algún modo siempre hay algún piolín que queda ahí para seguir atado a otra cosa más adelante. Bueno, son las cosas principales del profeta Isaías. Hay algunas más, no tendríamos mucho tiempo, por ejemplo, mencionarlas solamente. En Isaías la centralidad de la ciudad de Jerusalén es muy importante. O sea, Jerusalén es el lugar de la salvación. Ellos hablan de Jerusalén o de Sion, el monte Sion, es el lugar de la salvación. El tema de cielos nuevos y tierras nuevas, Isaías habla mucho de que como hemos sido destruidos y estamos en desgracia y ya no hay esperanza, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagen que va a retomar el libro del Apocalipsis, con una belleza mayúscula, pero también con una profundidad teológica importante. Tendríamos que decir también que en Isaías es bastante claro la universalidad del mensaje. Isaías habla para Israel, pero cuando uno lo lee siente que habla para uno. Él habla para su pueblo, pero cuando uno lo lee hoy, y ya a lo largo de los siglos se ha leído, uno siente que está hablando al creyente de toda latitud y de toda nacionalidad. Por lo tanto,
nos sentimos muy interpelados por Isaías. Nosotros no leemos el libro de alguien que vivió hace 2500 años y que habló a esa gente, del cual yo puedo enterarme qué dijo, pero que no me dice demasiado. No, nos habla hoy a nosotros. Y lo último, que es un tema que también si lo buscan en el libro lo van a encontrar, es el tema del reencuentro de aquellos que han sido dispersos. Israel fue sometido y dispersado, y Isaías habla del reencuentro de los dispersos. Y creo que ese tema, que en primera instancia se refiere a los israelitas, los judaítas que fueron dispersados, son convocados a que Dios los va a reencontrar, también nos habla a nosotros. Porque la iglesia cristiana, ya hablando de nosotros, también es una iglesia dispersa, por todos lados, y con diversidades, y a veces con dificultades internas, porque como en toda comunidad humana hay diferencias de opiniones, pero el Señor nos convoca a reunirnos en un lugar y en un pensamiento y en una única fe. Y creo que eso también está presente en el libro del profeta Isaías. Bueno, con esta introducción espero que puedan entrar al libro y profundizar en este libro tan importante del Antiguo Testamento. Gracias.